Capítulo 1, la primera caricia, que escribió Amén. Nadie se atrevía a mirarla demasiado tiempo. No por miedo al pecado, sino por miedo a ver a Dios en el lugar equivocado. Se llamaba Eva, y su piel no era santa, pero tampoco era profana. Era un territorio no escrito. Hasta que alguien la tocó. Fue en la sacristía. Una tarde en la que el sacerdote Nicolás buscaba silencio y encontró respiración. Eva estaba allí, limpiando los candelabros con los dedos húmedos. Descalza, muda, culpable de no hacer nada, excepto existir. El padre Nicolás nunca había pecado con las manos, pero sí con la mirada. Y ese día, su mirada rozó la espalda de Eva como si fuera una página por abrir. Ella se volvió. No habló, solo levantó el cabello, dejando el cuello expuesto, como quien ofrece una pregunta sin palabras. Y entonces ocurrió. No hubo beso, no hubo lengua, solo un roce, breve, tembloroso, entre su dedo y la curva del hombro de Eva. Un calor se expandió en el aire. Y luego, la sangre. Una línea fina, roja, silenciosa. Pero no era una herida. Era una palabra. Amén. Escrita en su piel como si el dedo del sacerdote hubiera activado una tinta secreta. Él retrocedió. Aterrado. Ella no lloró. Solo se tocó el lugar de la marca. Y sus labios dibujaron una sonrisa. Pero no de satisfacción. De reconocimiento. No soy profeta, dijo ella con voz baja. Pero mi cuerpo escribe lo que otros callan. Nicolás cayó de rodillas. No por culpa, sino porque por primera vez sintió que la fe no venía del cielo, sino del calor de una mujer que sangraba versículos. Esa noche, en su celda, el sacerdote rezó durante horas, pero cada palabra que pronunciaba aparecía al día siguiente sobre la espalda de Eva, como si el cielo ya no escuchara con oídos, sino con piel. Y así comenzó todo. No con una revelación, sino con un susurro que manchó sábanas, sotanas y escrituras. Porque a veces, lo más sagrado, no se pronuncia con la boca. Se escribe con deseo. Capítulo 2, el versículo que apareció entre sus senos. El padre Nicolás no durmió esa noche. No por culpa, sino porque cada vez que cerraba los ojos, recordaba el color de esa palabra. Amén. Sangrada en carne viva. No por herida, sino por verdad. A la mañana siguiente, no bajó al altar. Tampoco salió al confesionario. Se encerró en la torre, temblando ante la idea de que Dios había cambiado de idioma. Y ahora lo hablaba con piel. No con escritura. Pero Eva sí apareció. Como cada día. Con su falda larga. La espalda al aire. Y ese silencio que nunca pedía permiso. Cuando entró en la capilla, nadie se atrevió a saludarla. Pero todos la miraban. Como se mira una reliquia maldita. Como se mira un milagro antes de ser quemado. Ella lo sabía. Y aún así, se arrodilló frente al altar. Despacio. Sin pudor. Y cuando su blusa se deslizó apenas por el movimiento, todos lo vieron. Otra palabra. Sangrada. Justo en el centro de su pecho. Entre sus senos. Perdónanos. Una oración que ningún hombre había dicho en voz alta. Pero que el cuerpo de Eva decidió escribir. Como si alguien la hubiese suplicado en secreto durante la noche. El joven monaguillo huyó. 2 mujeres se santiguaron. Y un anciano murmuró. Eso no es de Dios. Pero Eva se levantó. Y con una calma que cortaba el aire, dijo, si no viene de Dios, ¿por qué sangra en forma de oración? Nadie respondió, porque sabían la verdad que no podían aceptar. Dios seguía hablando, solo que ahora lo hacía con tinta carnal, y elegía cuerpos que nunca fueron santos. Esa noche, el padre Nicolás bajó, no para reprenderla, sino para pedirle, que le mostrara la espalda. Ella se quitó la blusa, y allí, entre omóplatos manchados de deseo, una frase nueva aparecía. Como fuego. No me niegues. Cuando la fe huye del templo, a veces se esconde entre los senos de una mujer que nunca creyó ser elegida. Capítulo 3, donde la lengua no llega, la sangre revela. La frase entre sus omóplatos no desapareció. No me niegues. Pero no estaba escrita para el sacerdote. Ni para Eva. Era un mensaje dirigido al cielo. O peor aún, a quienes juraban representar su voz. El padre Nicolás, esa noche, no pudo contenerse. No la tocó por deseo. La tocó como quien roza una reliquia que arde y teme deshacerse entre los dedos. Y justo cuando la yema de su dedo rozó la frase sangrada, una nueva línea emergió. Más abajo, entre la columna y la cadera. Una frase, susurrada por la piel.
escrita con fuego. Mi cuerpo es templo. Eva no se estremeció. No huyó. Solo giró lentamente la cabeza hacia él. Y con voz tenue pero firme, preguntó: ¿dónde empieza el sacrilegio? ¿En la carne o en el miedo? Nicolás no respondió, porque por dentro se estaba rompiendo. La doctrina temblaba entre sus costillas. Y su fe sangraba también. A la mañana siguiente, el rumor ya había salido del templo. Se hablaba de una mujer marcada, de palabras que brotaban sin cuchillos, de sangre que no dolía, pero acusaba. Una comitiva de clérigos fue enviada desde la ciudad. Querían verla, tocar su piel, determinar si aquello era herejía o señal. Pero Eva no se dejó examinar. Mis heridas no son espectáculo, dijo. Son respuesta. ¿A qué?, preguntó uno de ellos. Y ella bajó la parte trasera de su vestido. Solo lo justo. Allí, escrita con sangre que aún latía caliente, se leía: a lo que ustedes nunca se atrevieron a sentir. El más joven de los clérigos se desmayó. Los otros huyeron con excusas, oraciones vacías y miedo entre las piernas. Esa noche, Nicolás se arrodilló frente a Eva. Y no pidió perdón, pidió revelación. Ella le tomó la mano, la guió sobre su abdomen. Y mientras el dedo bajaba, una palabra nueva surgió en su piel: escucha. Y él entendió. La voz de Dios ya no estaba en los altares. Estaba allí, entre la sangre, entre el placer, entre los versos que nunca se atrevieron a rezar en voz alta. Algunas escrituras no nacen del cielo. Nacen de cuerpos que arden por decir lo que fue callado por siglos. Capítulo 4. La oración que solo se revela cuando se gime. Desde aquella noche, el padre Nicolás ya no predicaba con palabras, solo con miradas, solo con manos temblorosas que sabían que habían tocado algo que no debía ser tocado. Sin embargo, estaba escrito para ser leído. Eva ya no sangraba al azar. Ahora, su piel respondía a un único estímulo: el deseo. No cualquier deseo, no uno sucio ni banal, sino ese que nace entre la culpa y la verdad, ese que arde en el pecho del creyente cuando reza, y no sabe si reza por perdón o por permiso. Una tarde, Nicolás la encontró sola en el confesionario, sentada del lado del pecador, con la blusa entreabierta, y una gota de sangre deslizándose lentamente por su clavícula. Se acercó con cuidado. Eva no lo miró. ¿Por qué te sientas ahí?, preguntó él, con la voz quebrada. Porque esta vez quiero confesarte yo. Se inclinó hacia ella, y antes de que pronunciara una sola palabra, su piel, justo sobre el corazón, se tiñó de rojo. Una nueva frase emergía como si la carne la escupiera desde dentro. Hazme temblar para que Dios me escuche. El sacerdote cerró los ojos. No por vergüenza, sino porque en ese instante comprendió que no estaba ante un cuerpo. Estaba ante un altar indócil. Eva tomó su mano y la llevó lentamente bajo su falda. Él dudó, pero no se retiró. Y al primer roce, la oración surgió. No en voz, no en mente, sino escrita, con precisión divina, a lo largo de su muslo. Mi placer también es plegaria. Nicolás cayó de rodillas, pero no para rezar, sino porque el suelo era el único lugar donde aún podía sostenerse. Eva se inclinó, le susurró al oído: ¿cuántas veces callaste lo que tu cuerpo gritaba en las noches más largas? Él no respondió, porque mientras ella hablaba, su espalda se llenaba de letras, como una página viva, como un salmo sin censura. Y esa noche, cuando ambos se consumieron entre jadeos, lágrimas y sangre escrita, una última frase apareció sobre el vientre de Eva: ya no soy templo, soy evangelio. Hay verdades que solo aparecen cuando el cuerpo se entrega sin miedo. Y hay escrituras que no necesitan tinta, solo piel dispuesta a sentir. Capítulo 5. El evangelio que ardía entre sus piernas. Desde aquel encuentro en el confesionario, el cuerpo de Eva dejó de ser un misterio, para convertirse en amenaza. Las palabras que sangraban sobre su piel no se desvanecían al lavar la carne. Permanecían, como si el mismo Dios se negara a que fueran olvidadas. Como si, por fin, hubiese encontrado un soporte digno para su palabra. Una mujer que no temblaba ante el deseo, sino que lo convertía en oración. El padre Nicolás ya no dormía. Su celda olía a incienso y a culpa húmeda. Y cada noche, al cerrar los ojos, recordaba lo que había leído con la lengua, más que con la fe, porque ahora no era solo su dedo quien interpretaba la revelación. Era su boca, era su saliva, era su jadeo ahogado mientras Eva se arqueaba como si cada espasmo fuera un versículo nuevo. Una madrugada, no soportó más, bajó al templo,
La buscó, y la encontró tendida sobre el altar, completamente desnuda, con las piernas abiertas, y una palabra escrita con sangre fresca entre los muslos. Entra. No era una invitación, era un mandato sagrado, una instrucción del cielo escrita sobre carne viva. Él tembló, pero obedeció, y mientras la penetraba, no con violencia, sino con reverencia, nuevas frases comenzaban a brotar de la piel de Eva, no como heridas, sino como llamas. Cada gemido lleva tu nombre. No temas al gozo, porque también él conoce a Dios. Eva lo abrazó fuerte, y justo en el instante donde sus cuerpos se fundieron más allá de la vergüenza, una línea ardió sobre su vientre bajo, dibujada con precisión divina. Aquí no nace un hijo, nace una escritura. Y Nicolás lloró, no por haber pecado, sino por haber entendido, al fin, que todo lo que le negaron desde el púlpito, lo estaba encontrando en el placer de una mujer sin miedo. Cuando la fe se aleja de los libros, a veces se esconde entre los gemidos de una mujer que arde como evangelio vivo. Capítulo 6. El nombre de Dios escrito en su espalda, mientras la adoraban. Desde aquella unión sobre el altar, el templo ya no fue el mismo. Ni las paredes, ni el silencio, ni siquiera el aire. Todo temblaba, como si la propia estructura sintiera vergüenza por haber sido superada por la carne. Eva no hablaba de lo ocurrido, no lo confesaba, no lo negaba, simplemente respiraba más lento, como si cada inhalación guardara dentro de sí una oración aún no sangrada. Pero Nicolás no pudo guardar el secreto, porque un milagro como aquel no se reprime, se contagia. Y lo que sucedió después no fue herejía. Fue hambre, fue cuerpo, fue revelación colectiva. Los monaguillos la espiaban por las rendijas. Las mujeres del pueblo la observaban desde lejos, con mezcla de miedo y deseo. Y algunos sacerdotes antiguos se acercaban a ella sin hablar, esperando que el roce accidental de sus dedos sobre su piel les diera una palabra, una señal, un trozo de cielo. Y Eva no los detenía, no por su misión, sino porque su cuerpo ya no le pertenecía. Era del mensaje. Una tarde, mientras el sol caía y el templo se vaciaba, Nicolás la llevó al centro del pasillo sagrado. La desnudó lentamente, la hizo arrodillarse, y sin decir palabra, comenzó a besarle la espalda, como quien recita una plegaria con la boca abierta y los ojos cerrados. Entonces ocurrió. Una palabra emergió, clara, resplandeciente, escrita con sangre caliente sobre su columna. El nombre, el que no debía pronunciarse, el que solo los escogidos podían comprender. Nicolás retrocedió, temblando. Eva giró el rostro y susurró, no lo dije yo, lo escribió el gozo. Y en ese momento comprendieron ambos que el cuerpo de Eva no era posesión, ni castigo, ni milagro. Era la palabra que nunca encontraron en los libros, la que nadie se atrevió a escribir. Y mientras él lloraba de rodillas, ella se levantó, con la sangre aún tibia sobre la espalda, y caminó por el templo como lo hacen los santos, pero sin mirar al cielo. Algunas revelaciones no caen del cielo, suben desde la piel, cuando la carne deja de avergonzarse de ser divina. Capítulo 7. Donde la culpa no arde, florece lo divino. Eva ya no era llamada por su nombre. En los pasillos, en los rezos secretos, en las confesiones susurradas al oído, la llamaban la que sangra al tocarla, la escritura viva, la carne que responde. Y ella lo aceptaba, no por orgullo, sino porque comprendió que ya no era solo cuerpo, sino canal, no de milagros, sino de verdades que la Iglesia jamás se atrevió a escribir. Una noche de luna velada, el arzobispo llegó, viejo, seco, duro como las tablas que niegan al deseo. Lo habían enviado para investigar, pero su presencia olía a sentencia. Eva lo recibió sin cubrirse, sentada sobre la piedra del altar, con la espalda recta, y la sangre aún fresca marcando frases que cambiaban al ritmo de su respiración. Dicen que tu piel blasfema, murmuró él. No blasfema, corrigió ella. Traduce lo que sus labios no se atreven a pronunciar. El arzobispo quiso acercarse, pero algo en el aire lo detuvo. Un aroma extraño, mezcla de incienso, sudor, y algo más primitivo. La verdad que excita. Quiero ver lo que otros han leído, ordenó, mientras intentaba mantener la voz firme. Eva se giró, dejando su espalda a la vista. Y allí, sobre su omóplato derecho, escrita con un rojo más oscuro que el pecado, se leía una frase nueva. No me juzgues con la lengua que tembló al soñarme. El anciano palideció, porque entendió, porque recordaba.
porque esa frase exacta había cruzado su mente años atrás, en una noche solitaria donde el hábito no fue suficiente. ¿Qué eres?, susurró con miedo. Eva se puso de pie, desnuda, llena de marcas vivas, y le respondió con la voz de todas las mujeres silenciadas. Soy la respuesta, la que no cabe en los himnos, la que no necesita altar para ser adorada, la que sangra, no por dolor, sino porque en mí floreció lo que ustedes llamaron culpa. Y mientras hablaba, una flor de sangre se abría lentamente sobre su vientre. No era una herida, era un nacimiento, porque donde la culpa no arde, florece lo divino sin permiso. Y la fe, cuando se desnuda, deja de ser miedo para convertirse en cuerpo. Capítulo 8. El vientre donde Dios no escribió con tinta, sino con deseo. Desde la visita del arzobispo, Eva dejó de ser un rumor. Se convirtió en un símbolo. No porque ella lo quisiera, sino porque nadie pudo detener el fuego que se propagaba en silencio. Por los cuerpos de otras mujeres, que comenzaron a sangrar versos en lugares que antes solo conocieron vergüenza. No eran milagros, eran respuestas. Una tras otra, llegaban al templo mujeres de todas partes. Algunas ancianas, otras jóvenes, todas con una confesión que no se decía con palabras. También yo sangré al ser tocada. Y Eva, lejos de esconderse, las recibía una por una, las desnudaba sin juicio, y con los dedos recorría la carne temblorosa de cada cuerpo, buscando las oraciones escondidas. Algunas las tenían en los pechos, otras, en la nuca, una, en la planta del pie, y todas, sin excepción, en el vientre. El vientre se volvió el nuevo altar, la zona sagrada donde la palabra ya no descendía del cielo, sino subía desde las entrañas. Una noche, mientras las demás dormían en silencio sobre las piedras del templo, Eva se sentó sola, con las piernas abiertas hacia el aire fresco. Sus manos recorrieron su cuerpo como si lo estuviera leyendo, palabra por palabra, verso por verso, y cuando sus dedos llegaron a su centro, una frase surgió lentamente, como quien exhala una verdad largamente contenida. Aquí Dios no creó al hombre, aquí el hombre aprendió a rogar. No gritó, no lloró, solo gimió, y en ese gemido, todas despertaron, no por ruido, sino porque el aire cambió. El templo se llenó de algo que no era incienso, era presencia. Eva se puso de pie, aún temblando, y con sangre en los dedos. Escribió sobre el muro de piedra: el vientre no es castigo. Y todas entendieron, no harían más ayunos, no más penitencia, no más silencio. El cuerpo era revelación, el placer, evangelio, y la sangre, la tinta sagrada que por siglos se intentó callar. Donde antes hubo culpa, ahora hay escritura, y el vientre ya no es el origen del pecado, sino la última página de Dios. Capítulo 9. El salmo que solo podía leerse con los dedos. Las paredes del templo ya no contenían el misterio. El verdadero evangelio se escribía ahora sobre la piel viva de las mujeres, y no con palabras dictadas por los cielos, sino con susurros brotados entre jadeos, caricias y miradas que no pedían permiso. Eva, sin proponérselo, se había convertido en escritora de una fe carnal, una que no temía al placer, porque sabía que allí, en el temblor de la carne, comenzaba la revelación que nunca se atrevieron a traducir. Una tarde, una mujer joven llegó desde un pueblo lejano. Su nombre era Alba. Traía el rostro apagado, pero en sus ojos brillaba una pregunta sin voz. ¿Tú puedes leerme?, preguntó, con los hombros desnudos. Temblando, Eva no respondió, solo extendió la mano. Alba se desnudó por completo, y se tendió sobre la piedra caliente, con el cuerpo tenso por la mezcla de miedo y anhelo. Eva la tocó con la delicadeza de quien lee un texto sagrado, no para poseerlo, sino para entenderlo. Y entonces, bajo la piel de Alba, comenzaron a surgir letras, primero pequeñas, luego líneas completas, y cuando los dedos de Eva descendieron por el abdomen, rozando el centro exacto del temblor, apareció un salmo entero, escrito con sangre suave y ardiente. No me cures del deseo, llévame hasta el fondo del gozo, y allí, reconóceme como tuya. Eva la miró, y en sus ojos ya no había dolor, solo luz. ¿Tú sabías que llevabas esto dentro?, susurró. Lo soñé muchas veces, respondió Alba. Pero nadie se atrevió a tocarme como si mi cuerpo también pudiera contener a Dios. Esa noche, Alba no durmió, tampoco Eva. Ambas se tendieron juntas, piel contra piel, verso contra verso. Y al amanecer,
en la curva exacta donde se unen el vientre y el muslo. Una nueva frase amaneció escrita. Lo que no se puede decir, se sangra. Y ninguna de las dos volvió a temer al silencio. Porque hay escrituras que no se leen con los ojos, sino con los dedos mojados de fe y deseo. Capítulo 10. La mujer que sangró, un versículo y desató una procesión de placer. Nadie supo quién la tocó primero. Solo se sabe que al tercer día desde su llegada, Alba caminó desnuda por el templo, con el rostro en paz y la piel ardiendo. No por fiebre, sino por revelación. Eva la observaba desde el altar, callada, con una certeza profunda en la mirada. Esa mujer ya no pertenecía al mundo que la había callado. Las otras mujeres se acercaron, como guiadas por un aroma invisible. Una por una, rodearon a Alba y se arrodillaron. No por obediencia, sino porque en su cuerpo se encendía algo que ninguna escritura les había prometido. Una salvación que se sentía, no que se recitaba. Y entonces sucedió. En el centro del vientre de Alba, una línea de sangre descendió lentamente, dibujando una frase con una precisión imposible. No vine a salvarme, vine a recordarles cómo se tocaba la fe. El silencio se rompió con un suspiro colectivo. No era un milagro, era una procesión, una ceremonia sin incienso, pero con piel que brillaba como vitrales en carne viva. Eva descendió del altar, tomó la mano de Alba, y la besó justo sobre la frase sangrada. La sangre sabía a vino, a cuerpo, a gozo contenido por generaciones. Y sin decir palabra, las otras mujeres comenzaron a tocarse, a leer los cuerpos de las demás como quien repasa un salmo olvidado. Y con cada caricia, más palabras surgían, más frases, más confesiones que no necesitaban labios para ser pronunciadas. Esa noche, el templo ardió, no en llamas, en placer, en palabras vivas, escritas con gemidos, con uñas en la espalda, con jadeos que no pedían disculpas. Y cuando todo terminó, cuando la última mujer cayó rendida entre rezos mojados, el eco de una nueva oración quedó flotando en el aire. Tal vez Dios nunca se fue, solo estaba esperando que lo rezáramos con el cuerpo. Porque a veces la procesión no va por dentro, sino sobre la piel que aprendió a hablar con sangre y deseo. Capítulo 11. La confesión que se desnudó sola sobre la piedra. Después de aquella noche, el templo ya no tenía días ni noches, solo momentos. Momentos en los que los cuerpos temblaban, las oraciones sangraban, y el pecado dejaba de existir, porque no tenía dónde esconderse. La gente ya no acudía al confesionario, acudía al altar de piedra, el mismo donde antes se repartía el pan, y que ahora conocía más placer que penitencia. Allí, las mujeres se acostaban sin miedo, y dejaban que otras las leyeran, no con ojos, sino con dedos que habían aprendido que tocar. También podía ser una forma de redención. Una tarde, llegó una novicia, joven, enmudecida, con la boca cosida por el dogma, y el deseo ahogado en las entrañas. Se arrodilló frente a Eva. No sé hablar, susurró, pero hay algo en mí que quiere salir. Eva no respondió con palabras, solo la guió, despacio, hasta la piedra central. La muchacha se tendió, temblaba, pero no de miedo, sino de reconocimiento. Eva empezó por los pies, recorriendo su cuerpo como quien abre un secreto sellado. Y al llegar al pecho, entre los senos aún vírgenes de caricia, brotó la primera línea. No me toques con compasión, tócame como quien descubre el primer evangelio escrito por una mujer. La sala se llenó de un silencio distinto. No era respeto, era adoración. Las otras mujeres rodearon a la novicia. Nadie habló, nadie juzgó, solo la tocaron, la besaron, la hicieron florecer con la delicadeza de quien sabe que el alma también gime. Y cuando la joven se arqueó, gritando un nombre que no era de hombre, sino de revelación, una frase más apareció a lo largo de su muslo. Mi cuerpo no fue hecho para esperar, fue hecho para orar, con fuego. Eva la abrazó, y mientras la sangre se secaba como tinta sagrada, susurró, ya has confesado, ahora, ve y haz que otros te lean, porque hay confesiones que no se dicen con voz baja, sino con gemidos escritos sobre la piedra donde antes solo hablaban los hombres. Capítulo 12. El himno que se cantó con la lengua entre los muslos. El templo ya no era un lugar de sermones, era un cuerpo expandido, un canto colectivo donde cada piel era versículo, cada jadeo, un aleluya, y cada orgasmo, una página más del evangelio que nadie se atrevía a escribir con tinta. Las mujeres ya no venían por salvación, venían por memoria, porque sus cuerpos no querían ser redimidos,
Querían ser recordados, nombrados, venerados como se venera lo que fue arrancado y ahora vuelve con fuerza. Una noche, sin aviso, una mujer mayor se presentó. Tenía el rostro marcado por los años, pero los ojos encendidos como quien aún guarda una última palabra. Mi cuerpo también sangró oraciones, dijo. Pero nadie las quiso leer. Eva se acercó, la miró como se mira un evangelio enterrado, y la invitó a desnudarse. Allí, en medio del templo, rodeada de jóvenes que callaron, no por pudor, sino por respeto. La mujer se recostó, y Eva, sin decir nada, se inclinó, y besó la piel arrugada con la ternura de quien no busca placer, sino verdad. Y entonces, ocurrió. No fueron letras, fueron notas, como si la sangre ya no formara frases, sino música, un himno, una melodía inaudible que todas sintieron. Entre las piernas, en el vientre, en los pezones que se endurecieron con el eco invisible de esa canción. Eva descendió, y su lengua escribió sin tinta, lo que ninguna mano pudo jamás escribir. Y la mujer, en un suspiro largo, casi eterno, pronunció lo que fue negado toda su vida. No nací para obedecer, nací para ser tocada como se toca el primer instrumento de fe. Y todas aplaudieron, no con manos, sino con cuerpos que se curvaron hacia el cielo. Como ofrenda, esa noche, se cantó, no con voces, sino con carne, y el himno que se desató entre las lenguas y los labios húmedos. Fue el más sagrado que jamás escuchó el templo, porque a veces el verdadero canto no sale de la garganta, sino del centro exacto donde comienza la vida y la verdad. Capítulo 13. La reliquia que no cabía en una vitrina, sino entre las piernas. La noticia se había extendido más allá de los muros. No por los sermones, porque ya nadie predicaba, sino por las miradas de quienes habían probado el Evangelio con la lengua. Ahora los peregrinos venían desde otras ciudades. No buscaban santos, ni milagros. Buscaban verla, a ella, Eva, la mujer cuya piel escribía lo que los evangelistas callaron. La que sangraba versículos sin usar tinta, ni cruz, ni permiso. Un día llegó un grupo de teólogos. Eran 5, todos hombres, todos doctores en escritura, todos con los labios secos y los ojos acostumbrados a leer pergaminos, pero jamás cuerpos. Eva los recibió sin palabras, desnuda, como un templo sin puertas, sin escaleras, sin techo, porque el cielo ya vivía en ella. Venimos a ver la reliquia, dijo el mayor de ellos. Eva sonrió sin compasión. ¿Cuál?, preguntó, bajando lentamente la mirada hacia su centro. Esta, se abrió con delicadeza, no con vulgaridad, sino con la precisión de quien sabe que lleva dentro lo que ellos jamás encontrarán en sus bibliotecas. Los hombres tragaron saliva. Uno tembló, otro cayó de rodillas. Y entonces, sobre su pelvis, brotó una nueva frase, marcada con sangre lenta y oscura como el vino más antiguo. No hay palabra más sagrada que el gemido que nace entre labios mojados. Uno de los teólogos comenzó a llorar. No de escándalo, de revelación. Eva se acercó, le tomó la mano, y la guió, hasta la reliquia. El dedo tocó, la carne respondió, y sobre su muslo, emergió otra oración. Tu fe no necesita explicación. Solo deseo sincero. Los demás no pudieron quedarse. Se marcharon en silencio. No por miedo, sino porque sabían que, desde esa noche, ningún libro volvería a saciarlos. Y Eva se sentó en el altar, abrió las piernas como se abre una escritura nueva, y esperó, no al siguiente lector, sino al próximo creyente, porque hay reliquias que no se cuelgan en vitrinas. Se mojan, se tocan, y arden como la última verdad. Capítulo 14. El altar que gemía bajo cada cuerpo que se entregaba. Ya no se sabía cuántas mujeres habían pasado por el altar, ni cuántas veces la piedra había sentido humedad que no venía del agua bendita, sino del centro exacto donde nacía la fe sin dogma. Cada noche era diferente, cada cuerpo, un salmo nuevo, cada gemido, un eco sagrado, y sin embargo, la piedra del altar seguía intacta, firme, fría al principio, hasta que una mujer la tocaba. Eva lo sabía, el altar ya no era un objeto, era un testigo, un confesor sin juicio, un amante sin lengua, hasta que, una noche, la piedra respondió. Fue Alba quien lo notó. Ella se acostó boca abajo, ofreciendo su espalda como una página abierta. Eva se arrodilló a su lado y la besó entre los omóplatos. Pero justo al apoyar la mano sobre la piedra, algo tembló,
no en el cuerpo de Alba, sino en el altar. ¿Lo sentiste?, preguntó Eva, sin moverse. Alba asintió, con los ojos abiertos como si acabara de escuchar un susurro del cielo. La piedra palpitaba. Sí, palpitaba como un segundo corazón, uno enterrado bajo siglos de vergüenza. Y entonces, bajo el cuerpo de Alba, sobre la fría superficie del altar, brotó humedad. No era sangre, no era aceite, era deseo condensado. Y con él, una frase escrita en la piedra, como si la roca, por fin, hablara. Toda carne que se entrega sin culpa, me santifica. Las demás mujeres se acercaron. Ninguna tocó, solo observaron. Eva, en cambio, se tendió junto a Alba. Sus labios besaron la piedra mojada. Y el altar, por primera vez, gimió. No fue un sonido real. Fue un rugido dentro de todas. Un eco que vibró en sus vientres, en sus pezones, en sus gargantas sedientas de algo más que dogma. Esa noche, el altar fue tocado como nunca. Y cada roce, cada caricia, cada orgasmo compartido, escribía una nueva oración en la piedra caliente. Esto también es liturgia. Porque cuando el cuerpo es honesto y la carne no se esconde, hasta la piedra aprende a gemir como parte del Evangelio. Capítulo 15. El último versículo se escribió sin sangre, pero con temblor. Nadie sabía si Eva seguía siendo mujer o ya era otra cosa. Algo más, algo que no cabía en los relatos, ni en las escrituras, ni siquiera en los gemidos. Porque ella ya no sangraba oraciones, las respiraba, y cada exhalación suya era una profecía sin altar. Una certeza mojada, una teología que solo se entendía con la lengua entre la piel. Las mujeres seguían llegando, pero ya no para ser leídas, sino para dejarse escribir, para convertirse en el siguiente evangelio, que se revelaba entre sus piernas abiertas, y su culpa vencida. El templo ya no era templo, era cuerpo, era memoria colectiva, un himno sin coro, pero con jadeos que lo llenaban todo. Y el altar ya no gemía. Ahora callaba, no porque se negara, sino porque había sido testigo de tanto placer sagrado, que aprendió a quedarse en silencio como se calla ante un milagro. Una noche, Eva se tendió sobre él por última vez, desnuda, tranquila, con el cuerpo cubierto de frases secas, de cicatrices dulces, de oraciones que ya no sangraban, pero que seguían respirando. Alba, con las manos temblorosas, la acarició desde el vientre hasta los labios. Y al hacerlo, comprendió, no quedaba más por escribir. El cuerpo estaba completo, santo, enteramente divino. Y justo entonces, cuando nadie lo esperaba, el último versículo apareció. No brotó de la piel, ni del altar, ni del deseo. Brotó del aire, del espacio invisible entre dos mujeres que se habían amado sin culpa. Un susurro leve, dibujado sobre la frente de Eva, como si el cielo, al fin, la reconociera. Gracias por tocar lo que ni yo me atreví a bendecir. Eva cerró los ojos. No murió, no ascendió, solo se deshizo en paz. Su cuerpo no quedó frío, quedó tibio, como un libro recién leído por muchas manos, aún latiendo con la verdad que ninguna iglesia pudo encerrar. Y así terminó el evangelio más temido de todos, el que no fue dictado por ángeles, ni escrito por hombres, sino sangrado por una mujer que nunca pidió perdón por sentir.